Descargo de responsabilidad. Todo el crédito a sus respectivos creadores. Link de la historia en la descripción. Advertencia: se recomienda discreción con el siguiente video. Fanfic Fate, la promesa de un arquero, capítulo 64. Hola, otro capítulo está aquí. No tengo mucho que decir, salvo agradecer a mis nuevos mecenas: José Vargas, Rafael Espinosa, Tokugeek, Ximo, Vilmo y Castle. Son geniales. La próxima actualización es Broly. Eso es todo. El autor Ninteuriter ya no está. Lectura beta realizada por Chihilla, Dark Lord 331 y agradecimiento especial a Game Cruiser 55. Lectura beta a cargo de Chihilla y Fluffy Slayer. Agradecimiento especial a Game Cruiser 55. Feo, para cierta princesa caballero morena, estos últimos días se sintieron como el fin de los tiempos. El caos había caído inesperadamente, destrozando su férrea determinación. Las tragedias que habían azotado a Claudia habían trastocado su mundo. Primero, el secuestro de su esposo, quien fue torturado hasta el borde de la muerte. Aunque los autores de este atroz acto aún son desconocidos, su querido esposo ahora pasa sus días postrado en cama con pocas esperanzas de recuperación. El comportamiento de Celestine se había vuelto, como mínimo, peculiar. Ni siquiera recordaba la última vez que había visto a su amiga en el orfanato local. Su propia alumna, Alicia, permaneció encerrada en su habitación durante días tras el incidente. Incluso Kaguya se negó a revelar detalles de lo ocurrido, dejando a Prim completamente a oscuras. La presencia de un monstruo en este reino, que poseía magia prohibida que convertía a la gente en fanáticos sin mente, ya era bastante preocupante. Sin embargo, el hecho de que Archer lo considerara una entidad enormemente debilitada era aún más alarmante. El peso de estos acontecimientos la agobiaba profundamente. ¿Volverás?, preguntó una voz cercana. Claudia se giró y vio a Kaguya, la joven sacerdotisa, de pie a la entrada de sus aposentos temporales, acompañada de otras doncellas. «¿Te ves cansada?», observó Kaguya, provocando que su colega quisiera suspirar. No estaba de humor para conversar, sobre todo con ella, nunca se habían llevado tan bien antes. «Te recomiendo un día libre. Tómate un tiempo para descansar fuera de tu casa. Quizás podrías pasar un rato con Prim. Es una amiga encantadora». «Kaguya», respondió Claudia, luchando por procesar un pensamiento coherente a pesar del cansancio. Lo único que logró esbozar fue una sonrisa cansada. «Estoy agotada, es cierto, así que puedo considerarlo. Y en cuanto a si regreso, no, me quedaré aquí. Existe la posibilidad de que quienes lastimaron y secuestraron a mi esposo aún deambulen por mi reino. No puedo dejar a Klaus allí bajo ninguna circunstancia. Mis caballeros, a quienes encargué protegerlo, me han fallado, y no creo que pueda volver a confiarles semejante tarea». Le dolía el orgullo admitirlo. Eran chicas a las que había entrenado personalmente durante años, casi como hijas a las que había criado para convertirse en guerreras valientes. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para calmar sus temores actuales. «Escuché lo que pasó por mis sirvientes. Te dieron una sustancia desconocida, ¿verdad?». La pregunta de Kaguya hizo que Claudia se estremeciera, sin saber si aceptar o negar con la cabeza. «No está claro qué pasó. De repente me sentí débil. Mis recuerdos son un poco confusos», mintió, frustrada por tener que recurrir a ello. Claudia recordaba fragmentos con una claridad asombrosa. La sensación abrasadora del fuego corriendo por sus venas aún le provocaba una reacción en el cuerpo. Aunque los efectos habían disminuido, persistían lo suficiente como para que aún sintiera la fantasmal presión de las manos de ese hombre sobre su pecho. «Es imposible que hiciera eso. Grave no lo haría, tú no te rebajarías a semejante barbarie. Debió de ser obra de ese monstruo». En ese momento, no sabía si estaba afirmando un hecho o intentando convencerse a sí misma. Una parte de ella se estremeció ante la idea de estar equivocada, ante la posibilidad de que Grave estuviera realmente detrás de esto. «¿Por qué viniste aquí, Kaguya?», preguntó Claudia. Sin decir palabra, la sacerdotisa entró rápidamente en la habitación y agarró el rostro de Claudia, para su sorpresa. Instintivamente quiso apartarse, pero la intensa mirada de Kaguya la paralizó.
Mismos ojos, fiebre alta, pupilas dilatadas, respiración agitada y griega. Kaguya presionó suavemente su pulgar contra la lengua de Claudia, deslizándolo lentamente por sus labios, enviando una sensación electrizante por todo su cuerpo. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los instintos de Claudia tomaron el control, y el cansancio la abandonó al instante, reemplazado por pura sorpresa. Retrocedió rápidamente todo lo que pudo, golpeando la espalda contra la pared de piedra con tanta fuerza que se agrietó. ¿Qué haces?, gritó, tapándose la boca mientras un intenso rubor le teñía el rostro. Kaguya ignoró la pregunta de la morena y centró su atención en su pulgar. Lo olió, con el rostro agriado mientras procedía a lamerlo. Las demás doncellas que estaban detrás de ella permanecieron impasibles. Su falta de reacción solo aumentó la ansiedad de Claudia. Respóndeme. Si esto es una broma, te juro que, aliados o no, te echaré de esta habitación con... Es lo mismo, interrumpió Kaguya, ignorando la indignación de Claudia mientras se inclinaba ante su compañera princesa caballero. Disculpe la intrusión. Solo necesitaba confirmar algo, y parece que mi sospecha era correcta. Gracias por su tiempo, Claudia-sama. Con una leve reverencia, Kaguya se dio la vuelta y salió de la habitación, seguida en silencio por sus doncellas. Cientos, si no miles, de preguntas rondaban la mente de Claudia mientras los veía partir. Respiraba agitadamente, y la multitud de pensamientos, sumada a lo que acababa de experimentar, le aceleraba el corazón. ¿Qué demonios? Otro golpe en la puerta la hizo estremecer. Instintivamente, buscó una silla, lista para lanzarla contra la entrada con una mezcla de miedo y frustración. ¿Y ahora qué?, gritó, solo para arrepentirse al instante al ver a Alicia con aspecto asustado en la puerta, la joven rubia asomándose con los ojos muy abiertos y cautelosos. Al ver el estado desaliñado de Claudia, su expresión se transformó en una profunda preocupación. Entró rápidamente en la habitación, tomando suavemente las manos de Claudia sin decir palabra. ¿Qué pasó? ¿Se encuentra bien, señora Claudia?, preguntó Alicia con la voz temblorosa de preocupación. Claudia no podía culparla por su reacción, pues su aspecto era lamentable. Ojos hundidos, cabello despeinado y la piel pegajosa por el sudor. Una imagen más propia de alguien que luchaba en el campo de batalla durante días sin descanso, con solo la sangre de sus enemigos ausente del sombrío cuadro. Curiosamente, Alicia no se veía nada bien. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban inyectados en sangre, y se percibía cansancio, como si no hubiera dormido en días. Pobre niño. Forzando una sonrisa, Claudia abrazó a la joven. Alicia se puso rígida al principio, pero pronto se relajó. No pasa nada, Alicia. Solo estoy cansada y lidiando con algo que requiere mucha atención ahora mismo. Esa fue toda la explicación que estuvo dispuesta a dar, sin querer agobiar a Alicia con más. Su vaga respuesta solo acentuó la confusión y la preocupación en los ojos de la rubia princesa caballero, pero no dijo nada, simplemente abrazó a Claudia con más fuerza. Era evidente que Alicia desconocía lo que acababa de ocurrir. Claudia no se sorprendió. Kaguya siempre iba varios pasos por delante, con un conocimiento que parecía casi de otro mundo. Como la sombra de Celestine, Kaguya se movía por las corrientes ocultas de su mundo, realizando tareas en secreto sobre las que incluso Claudia, la mano derecha de Celestine, solo podía especular. ¿Pasa algo? ¿Querías hablarme de algo?, preguntó Claudia, ansiosa por cambiar de tema. Levantándose rápidamente, intentó peinarse el pelo despeinado y luego tomó una toalla tibia y húmeda para secarse la cara. El paño fresco la ayudó a calmar los nervios, pero no pudo ocultar por completo el temblor en sus manos ni quitarse de encima la persistente sensación del roce de Kaguya en sus labios. Las preguntas que ahora la atormentaban ya se habían consolidado. Yo, Rek, recibí una llamada de Celestine-sama, balbuceó Alicia con un tono de urgencia. Nos pidió a todos que nos dirigiéramos a la sala del trono principal lo antes posible. Aparentemente, ha habido otro ataque, cerca del castillo. Y por lo que he podido ver, ha habido algunas bajas. Claudia apretó el puño, con el corazón encogido mientras se preparaba para la inevitable mala noticia.
La mención de las bajas la golpeó como un puñetazo. El miedo y la confusión ya la consumían. ¿Qué? Exclamó, levantándose de un salto con renovada energía. Su mano golpeó la mesa con tanta fuerza que casi se astilló, pero ella apenas lo notó. Su atención estaba centrada únicamente en Alicia. ¿Bajas? ¿Quiénes? ¿Cuántos han muerto? No estoy segura. Alicia apenas podía articular sus palabras, por no mencionar su constante balanceo, pero Claudia estaba demasiado absorta como para notarlo. La carta de Celestine-sama no especificó ningún detalle, así que supongo que lo averiguaremos cuando lleguemos. La mente de Claudia volvió a sumirse en el caos. Justo cuando empezaba a recuperar la calma, la ley de Murphy se apoderó de su vida. ¿Cómo es posible? Que yo sepa, nadie había muerto. A pesar de que su cuerpo ardía de deseo carnal, había revisado meticulosamente a sus caballeros antes. Debe ser algo más, debe serlo. Sin querer creer que se había perdido un detalle tan crucial, salió por la puerta seguida rápidamente por Alicia. No se había dado cuenta de la gravedad de lo que le esperaba. Romper el sepulcro levantine, así como varios de sus guardias personales, fueron encontrados muertos esta madrugada. Asesinados por la misma entidad que atacó a Archer, según mi visión y el maná remanente que quedó en algunos cadáveres. Las palabras de Celestine impactaron a Claudia como una montaña que se desploma sobre su cabeza. El mundo a su alrededor se oscureció al sentir la conmoción y la incredulidad. Apretó los puños y sus hombros temblaron mientras una tormenta de emociones la azotaba. Las demás princesas caballeros mostraron reacciones similares. Celestine esperó unos segundos, con los ojos cerrados, una expresión vacía con sutiles rastros de tristeza, evidentes para todos. El peso de la noticia flotaba en el aire como una densa niebla. Archer y la Reina Oscura, de pie abajo, supervisando a los demás, no podían creer lo que oían. ¿Qué demonios? Maya, la pelirroja, fue la primera en reaccionar, saltando de su asiento llena de rabia y confusión. ¿Ha vuelto a aparecer ese maldito monstruo? Juro que lo encontraré y lo destriparé con mis propias manos. Contrólate, Maya, intervino Alicia, golpeándose el reposabrazos con las manos. No deberías alzar la voz así delante de Celestine-sama. Vamos, no tengo tiempo para tu actitud remilgada, replicó Maya, enfureciéndose al mirar a Alicia con furia. Ante esto, Claudia esperaba que Alicia reaccionara con furia. Pero, para su sorpresa, Alicia mantuvo la calma, apretando el puño y devolviéndole la mirada. ¿Cómo sucedió esto? Preguntó Lulu, recuperada de su sorpresa inicial y con una calma inusual. Si es ese monstruo el que causó tanto daño la última vez, deberíamos reunir nuestras fuerzas y atacarlo ahora mismo. Mis tropas están listas para ser desplegadas en cualquier momento. Su voz, a pesar de su estatura, tenía una fuerza acorde con su estatus. Sin embargo, Celestine negó rápidamente con la cabeza, descartando la sugerencia de Lulu. No intentemos nada drástico todavía, respondió la diosa renacida, con una expresión desconsolada que delataba el inmenso dolor que sentía. Recibí esta noticia hace apenas unos minutos, y por lo que sé, ya es demasiado tarde. Quien quiera que sea el responsable probablemente ya haya huido. Es muy posible que hayan borrado sus huellas, con la esperanza de tendernos una trampa y provocar una lucha interna. Debemos permanecer alerta y no caer en sus trampas. Le he pedido a Kaguya que ayude con las investigaciones y, con suerte, descubra quién mató a Grave. Sus ojos se posaron en Claudia, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, aunque sus ojos delataban la tormenta de emociones que se gestaba en su interior, mientras miraba entre Archer y Olga. ¿Fue él? Se preguntó, llegando a la conclusión más obvia dados los recientes acontecimientos. Sin embargo, las palabras de Celestine contradecían esta creencia. A pesar de su limitado conocimiento de Archer, conocía bien a Olga Discordia y no le extrañaba que aprovechara esta oportunidad para sembrar la discordia. Últimamente ha estado callada, demasiado callada para la Reina Oscura que una vez nos libró la guerra, reflexionó. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre el silencio de Olga, otro asunto urgente exigía su atención. Dijiste que hubo múltiples víctimas. ¿Quién más murió?
Repasó mentalmente los rostros de aquellos que entrenó, queriendo saber sus nombres para darles un entierro apropiado. Lo siento, Claudia, dijo Celestine en voz baja. Los demás caballeros encontraron a una de tus capitanas, gravemente afectada por algún tipo de veneno. Estaba destrozando su cuerpo y, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude salvarla. Por favor, perdóname. Maldita sea, una vez más no logró salvar otra vida. No es tu culpa. Esta es una tragedia para la que ninguno de nosotros estaba preparado, añadió Kaguya antes de centrar su atención en Olga y Archer. ¿Estás seguro de que fue la bestia de la que hablamos antes la que atacó a Grave? La pregunta de Kaguya resonó con lo que Claudia había estado dando vueltas en su mente, una duda que la carcomía sin cesar. Y no era solo ella, sino todos en la sala. Incluyendo a Lulu, cuya expresión jovial habitual había desaparecido, reemplazada por una inusual seriedad. Lo mismo podía decirse de Maya, así como de Alicia. La mayoría, si no todos, albergaban dudas sobre la presencia de la propia Reina Oscura. Sin embargo, ninguno se mostraba dispuesto a expresarlas, indeciso tras todo lo ocurrido en los últimos días. Por mucho que Maya odiara a esta mujer, debía reconocer la existencia de la bestia que casi mata a Archer. Lulu, en cambio, parecía indiferente hacia el contraguardián. Sus pensamientos eran un misterio incluso para la propia Kaguya. En cuanto a Alicia, sus pensamientos eran, como mínimo, caóticos. Sus dudas se disiparon rápidamente en cuanto Celestine reanudó su discurso. Usé mis poderes en este caso. Una visión me mostró la presencia de una niña rubia, de pie en medio de un charco de sangre que pertenecía nada menos que a Grave. Es ella. Gritó Maya, reconociendo la descripción de la entidad de la que Archer les había advertido, la misma que luchó contra él la última vez. Pero aún así, ¿estás segura de que no iba acompañada de un cómplice o algo así? Si hubiéramos sido cómplices, no te habría ayudado, Gelpito de Kuroinu, a asaltar mi castillo, ¿verdad? Comentó Olga, frunciendo el ceño ante la acusación. Ni se te ocurra pensar que me rebajaría a trabajar junto a un parásito pútrido que no se puede controlar, y mucho menos derrotar por medios normales. No me inclino ante nadie y, desde luego, no me aliaría con algo tan peligroso como ella. Estoy segura, la confianza de Celestine dejó a Maya y Claudia inseguras sobre cómo sentirse. Para esta última, la certeza trajo un alivio inesperado. Por un lado, se sintió aliviada de que no fuera Archer, pues significaba que realmente había escuchado sus súplicas y había perdonado a su padre. Pero por otro lado, una comprensión más sombría la invadió. Sabía que Radomira la despreciaría si algo le sucediera a Archer. La mera idea de perder el afecto de la niña era más que aterradora, era desgarradora. El tiefling era un faro de luz para Claudia, una fuente de alegría, un ancla. El miedo a esa pérdida fácilmente la llevaría al abismo. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo dejar este asunto sin resolver. ¿Cómo enfrentaré a Klaus cuando descubra que no protegía a su padre? Las preguntas sin respuesta la agobiaban, sumiéndola en un mar de dudas. Esto es terrible. No podemos permitir que este monstruo siga imponiéndose en nuestro territorio. Tenemos que encontrarlo cuanto antes, ¿no? La voz de Maya rompió el silencio, y su mirada se volvió bruscamente hacia Archer, como si buscara su confirmación. Archer miró a Claudia y a los demás antes de suspirar. No es tan sencillo. Si solo fuera cuestión de personal, habría podido con ella. El verdadero problema es que es escurridiza, se esconde bien y sabe cómo evitar ser descubierta. Por eso les pedí ayuda a todos ustedes antes. La sala quedó en un silencio sepulcral al comprender la gravedad de la situación. Celestine respiró hondo antes de dirigirse al grupo. Debemos ser estratégicos. Entrar a ciegas sin un plan solo provocará más bajas. Kaguya y yo nos centraremos en rastrear la guarida de la bestia. Mientras tanto, necesitamos que todos estén en alerta máxima y listos para actuar en cualquier momento. Maya asintió, apretando los puños con determinación en los ojos. No podía permitirse fallar otra vez. Reuniré a mis hombres y a los caballeros, me aseguraré de que estemos preparados para cualquier ataque sorpresa. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. Uno a uno, los demás salieron de la habitación.
Alicia fue la primera en salir disparada, para gran confusión de todos, aunque Archer sospechaba que simplemente no quería verlo. No pasó mucho tiempo hasta que todos los que quedaron fueron nadie más que Archer y Celestine. ¿Qué planeas?, preguntó, asegurándose de que nadie espiara su conversación. Me temo que no lo entiendo, respondió Celestine con calma, dejando su trono y caminando hacia él. Había algo diferente en ella. A diferencia de su yo anterior, que parecía más errático e inquieto, esta ahora permanecía tranquila y serena. No sabía si sentirse un poco preocupado o no. He visto un sitio que me ha revelado la verdad. Es un incidente desafortunado y hemos perdido a un valioso aliado que nos ayudó durante décadas. ¿De verdad no descubrió su participación y la de Olga antes de la muerte de esos caballeros? Sin embargo, sentía que Celestine no estaba tan interesada en este tema en particular, hasta el punto de que ni siquiera parecía afectada por la muerte de Graven y la del caballero. Shirou, ¿puedo preguntarte algo? Si no es algo que ya haya respondido, claro. Hacía tiempo que había desistido de intentar corregir su insistencia en llamarlo Shirou. Sé honesto conmigo. ¿Qué tan seguro estás de que saldrás vivo de enfrentarte a Draco? Guardó silencio un momento, observándola, intentando discernir qué se escondía tras su pregunta. Ya te lo he dicho antes, estas criaturas son entidades que, según la comprensión de tu gente, pueden clasificarse como dioses. Incluso algunos dioses de mi mundo les temen, y con razón. Son prácticamente desastres naturales con forma. Así que, respondiendo a tu pregunta, no, es muy improbable que sobreviva. Enfrentarme a Draco probablemente sea mi último encuentro. Celestine cerró los ojos, respirando lenta y pausadamente antes de volver a mirarlo a los ojos. Sus claros ojos verdes lo miraban con una intención irreconocible. Te haces llamar contraguardián, pero enfrentarte a seres como Draco, eso nunca ha sido parte de tu deber, ¿verdad? Tienes razón, respondió honestamente. Pero ¿por qué el que te encadenó te obliga a enfrentarte a ella? ¡Qué descripción tan acertada de su relación con Alaya! Encadenado, le queda de maravilla. Me temo que no tengo la respuesta. Si se hubiera invocado a un gran espíritu heroico en mi lugar, Draco habría sido derrotado mucho antes de que Vault siquiera comenzara su ataque contra Olga. Entonces, ¿qué es realmente un contraguardián? Los contraguardianes son convocados por el mundo para enfrentar grandes perturbaciones o singularidades que amenazan la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas perturbaciones son causadas por las propias personas, no por una bestia. Mientras respondía, la mujer apartó la mirada de él y bajó la vista. En silencio, colocó las manos suavemente sobre su estómago, mientras apoyaba la cabeza en su pecho. Justo antes de que pudiera alejarse, Emilia la escuchó susurrar. Lo siento. He visto mucho de tu pasado. Todas las pruebas que has enfrentado, el dolor que has soportado, por el bien de desconocidos que nunca reconocieron tu sacrificio. Porque el reconocimiento nunca fue mi objetivo. Una suave risita escapó de sus labios. Lo sé, solo querías salvar a todos. E incluso ahora, a pesar de todo, sigues intentando hacer lo mismo. Shirou Emilia siempre había dejado claras sus intenciones. Quería salvar a todos, como fuera posible. En el pasado, ese impulso lo había definido, moldeado cada una de sus acciones. Su situación actual no era una noble búsqueda nacida de la bondad de su corazón. Emilia no era un niño ingenuo que se lanzara ciegamente a salvar a quien se cruzara en su camino. Sé que estás pensando que estoy equivocado. Me sorprende que te hayas dado cuenta de eso, respondió sarcásticamente. Al final, incluso después de salvar a quienes viven en este mundo, volverás a Alaya, murmuró, apretándolo ligeramente. A pesar de su falta de ropa, no era incómoda. Quizás simplemente se había acostumbrado a lo poco que vestían las mujeres de este mundo. Entonces serás enviado a otro mundo para empezar el proceso de nuevo. Matar y salvar a quienes no lo merecen una y otra vez por toda la eternidad. ¿No estás harto de esto? Por un instante, Emilia suspiró y mostró una sonrisa agridulce. No puedo hacer nada al respecto, y le hice una promesa a alguien, y eso me da algo de paz, incluso en medio de todo. Por ahora, replicó Celestine en voz baja, rozando suavemente su rostro con los dedos.
Pero ¿cuánto tiempo puedes seguir así? ¿Cuánto tiempo te llevará a volver al punto de partida? No puedo fingir que entiendo lo que es vivir eternamente bajo el control de un ser casi divino, obligado a matar sin fin. Pero sé que no mereces este destino. Este ciclo sin fin, es como el purgatorio. Así fue. Me alegra que finalmente entiendas mi situación actual, pero no estoy seguro de a dónde nos lleva esta conversación. Ya conoces la verdad sobre mí y mi pasado, aunque te costó aceptarla. Pero ahora que lo sabes, espero que no pierdas de vista lo que tu gente necesita. Aún tenemos que librar a este reino de esa criatura que se ha instalado aquí. Tu hermana también parece dispuesta a ayudarme, aunque no estoy seguro de cuánto sabe realmente. El cuerpo de Celestine se puso rígido por un momento cuando dijo eso. Sí, Serafina se preocupa profundamente por la gente de este mundo. ¿Y tú no? La gente de este mundo, he luchado por ellos durante siglos. Mis acciones lo demuestran, ¿no? Su vacilación era palpable, y no era la respuesta que él esperaba. Pero ahora también me importas, Shiro. Por eso he tomado una decisión. Su tono se agudizó con convicción, y la vacilación desapareció al tiempo que una férrea determinación brillaba en sus ojos. Te ayudaré como acordamos antes. Me aseguraré de que este mundo no se derrumbe y, en el proceso, encontraré la manera de liberarte. Sé lo que harás, pero aún así, quiero intentarlo. Así que, por favor, dame una oportunidad de salvarte. Ella no iba a rendirse, ¿verdad? Si puedes lograr lo que esencialmente es un milagro, ¿quién soy yo para detenerte? Una sonrisa floreció en el rostro de Celestine. Eso es todo lo que necesitaba oír. Sin embargo, a pesar de su recién adquirida confianza, una persistente inquietud se agitaba en su interior. La desesperación que una vez había nublado sus ojos había desaparecido, reemplazada por algo más tranquilo, más seguro, casi como si ya supiera el resultado. Romper la presencia de Archer en la invocación lo había dejado más inseguro que nunca. En lugar de llegar a un consenso o prepararse para lo inevitable, ahora estaba más cauteloso y confundido. Definitivamente, algo fallaba. O alguien del grupo de la princesa caballero los estaba encubriendo deliberadamente, o la propia bestia estaba jugando con él. Ambos escenarios eran igualmente preocupantes y, para ser franco, no estaba seguro de su próximo movimiento. Tuvo poco tiempo para reflexionar sobre sus pensamientos, cuando una voz cortó el silencio detrás de él. ¿Lo mataste? La voz de Claudia era aguda y acusadora, con palabras cargadas de desconfianza desde el momento en que cruzó las puertas del castillo. Ella lo siguió de cerca hasta que estuvieron lejos de miradas indiscretas. En el pasado, su respuesta habría sido simple y directa, incluso sincera, pero después de lo ocurrido en la reunión, sabía que la verdad solo la volvería en su contra. La confianza de Claudia en las palabras de Celestine superaba con creces la fe que tenía en él. Puedo decirle la verdad, pero en su estado no estoy seguro de que esté dispuesta a escucharme a mí, ni siquiera a Olga. Desafortunadamente, antes de que pudiera decidir qué hacer o encontrar las palabras adecuadas, Claudia se tapó la boca y pronunció una suave disculpa en voz baja. Disculpas. Celestine ya mencionó que no estabas involucrado, que podrías haberlo matado en ese entonces, pero no lo hiciste. No habría tenido sentido hacerlo solo horas después, saqué una conclusión precipitada. A decir verdad, matar al hombre no formaba parte de su plan inicial. Su único objetivo era extraer más información antes de abandonarlo a su suerte. Pero en cuanto descubrió la identidad de Olga y demostró una descarada falta de miedo, el enfoque de Emilia cambió. Había demasiadas incógnitas, demasiadas maneras en que la situación podría descontrolarse si se le permitía vivir. Cualquiera de los dos caminos habría llevado a un desenlace problemático, pero en ese momento, eligió el que más le beneficiaría. Vio a Grave en medio de un acto que habría destrozado su reputación y lo habría tildado de traidor. La capacidad del hombre para manipular su red de contactos para salvarse y borrar a Emilia de la ecuación era una posibilidad que no se le escapaba. Sin mencionar que los caballeros princesa habían demostrado repetidamente que eran poco más que figuras decorativas, poseedores de gran poder, pero carentes de influencia real. Ahora, sin embargo, tenía una ventaja: Beardsley.
Esto resultó ser lo menos problemático en su opinión. Cuanto más rápido pudiera descubrir la fuente del afrodisíaco, más rápido podría evitar que Draco recuperara su fuerza, incluso si eso significaba hacer nuevos enemigos en el camino. Esta vez, estaba preparado para sacrificar su vida actual si fuera necesario. Aún así, es realmente preocupante que Claudia haya cambiado su postura sobre mí debido al apoyo de Celestine. Puede que sea más sabia que las demás, pero su fe ciega en esa diosa es peligrosa. No maté a ninguno de tus caballeros ni hice daño a ninguno de tus aliados, dijo Archer con firmeza, con voz firme al decir la verdad. Sin embargo, esa verdad aún lo desconcertaba. Alguien había llegado después de que se fueran y se había deshecho del caballero inconsciente. ¿Por qué? Aún no lo sabía. De todas formas, su declaración era la verdad. Grave nunca fue realmente su aliado, dado el atroz acto que estaba a punto de cometer. Decidió cambiar de tema y adoptar un tono más serio para su siguiente interrogatorio. Estás evadiendo el hecho de que intentó agredirte, dijo sin rodeos, observando cómo la mujer madura se estremecía ante sus palabras. No importa qué excusas pongas, lo viste con tus propios ojos. Tú también lo sentiste. Usó un afrodisíaco muy potente para que fuera más fácil imponerte. Aún así, sigues negándote a reconocer la verdad. No importa quién o qué acabó con su vida. Sus intenciones hacia ti fueron atroces desde el principio. Lejos de ser un aliado, era un canalla. En un instante, el puño de Claudia se dirigió hacia su rostro, pero Archer lo atrapó sin esfuerzo. El impacto generó un fuerte eco, pero a pesar de su poderosa fuerza, suficiente para destrozar los huesos de un humano normal, Archer se mantuvo firme, con la mano firme como el hierro. Atácame todo lo que quieras si eso te hace sentir mejor, pero eso no cambia la verdad, dijo con voz firme. ¿La verdad? ¿Qué sabes tú de la verdad? La voz de Claudia temblaba con una mezcla volátil de ira e impotencia. Grave era más que mi suegro. Fue mi mentor, mi maestro. Él me crió. Todo lo que sé, todo en lo que me he convertido, es gracias a él. ¿Cómo pudo hacer algo así? Debieron de haberle lavado el cerebro, controlado por la bestia. ¿Y si no lo fue? ¿Y si nunca le lavaron el cerebro ni lo controlaron? Debes entender que la traición suele venir de quienes están más cerca de ti. La observó forcejear, buscando una respuesta que ella no encontraba. La gente cambia, a veces para bien, a veces para mal. Me parece claro que nunca conociste de verdad al hombre. Piénsalo. ¿Qué ganaría la bestia si te violara? Nada. Compartimos un enemigo común, pero no empieces a atribuirle cada incidente. Los ojos son inútiles cuando la mente está ciega. La tensión entre ellos aumentó, ninguno dispuesto a ceder. Sus palabras no fueron suficientes para romper la idolatría que sentía por Grave, eso lo sabía. Estaba tan arraigada que su juicio podía considerarse irremediablemente comprometido. Por nuestra conversación anterior, sospecho que tenías en mente a alguien más que a la bestia y a mí. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, visiblemente trastornados por sus palabras. Aunque la declaración había sido un farol, una mentira intencionada para medir su reacción, había funcionado. Fue una pequeña apuesta de su parte, pero valió la pena en el momento en que sintió que sus fuerzas flaqueaban antes de que sus rodillas se debilitaran. Dudó un momento sobre si era seguro tocarla con los pequeños trozos de metal que cubrían su cuerpo, y la agarró con cuidado por los hombros para darle un poco de apoyo. Pero incluso entonces, el contacto le resultó incómodo, desconocido. Ya veo, puede que me haya pasado un poco de la raya. No estás en condiciones para una conversación así ahora mismo. Ese afrodisíaco debe haberte debilitado física y mentalmente. Suspiró profundamente, y el cansancio atenuó cualquier vergüenza que pudiera haber sentido mientras Archer prácticamente la llevaba en brazos a un banco cercano. Sus pensamientos estaban demasiado nublados, su cuerpo demasiado agotado para pensar en la incomodidad de su proximidad. Ese día que salvaste a Prim, mientras yo cumplía una misión con Alicia, hubo un ataque en mi reino. Claudia comenzó tras un momento de silencio, con la voz teñida de cansancio. Cerró los ojos, apoyándose inconscientemente en Archer como si su presencia le diera fuerzas. Mi esposo, Klaus, fue secuestrado del castillo ese día.
grave, apenas logró escapar del altercado con heridas leves. A pesar de su edad, seguía siendo un luchador formidable. Archer escuchó atentamente, aunque la sospecha nublaba sus pensamientos ahora que la implicación de grave era evidente. Su historia, como mínimo, solo agravó su inquietud. Qué extraño, un secuestro en lugar de un asesinato, ¿exigieron algún tipo de rescate? Claudia negó con la cabeza lentamente, su expresión ensombrecida por el recuerdo. No, no quedó nada. Ni una carta ni nada parecido. Solo una masacre. Yo no soportaba la idea de que le pasara algo. Klaus es un erudito, con un cuerpo frágil. No alguien que pueda defenderse. Mis caballeros y yo revolvimos el reino, buscándolo por todas partes. Finalmente lo encontramos días después, escondido en las alcantarillas. Había sido torturado tan brutalmente que ya no podía moverse, y mucho menos hablar. Sus hombros temblaban mientras luchaba por contener las lágrimas. Mientras tanto, Archer la observaba forcejear, pero su mente seguía dándole vueltas a los detalles de la historia, y cada pieza solo aumentaba sus sospechas. ¿Por qué secuestrar a alguien tan importante como Klaus, solo para torturarlo hasta el borde de la muerte? No es que fuera imposible, pero cuando grave, un individuo que sentía un claro desprecio por su hijo, según le había dicho Maya, estaba involucrado, era mucho más improbable que se tratara de un simple secuestro. Entonces sospechas que quienes secuestraron a tu marido han regresado, y ahora han empezado con tu padre. Una afirmación a la que ella asintió. Creí haberlos matado a todos, pero es muy probable que el verdadero cerebro siga suelto. Solo me deshice de sus secuaces, nada más. El cerebro, que con toda probabilidad no es otro que el propio Grave. Cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Con su astucia y su desprecio por su propio hijo, podría haber orquestado todo el asunto, o al menos haber contribuido a facilitarlo. Si su objetivo era Claudia, incluso si no fue él quien lo orquestó todo, es muy probable que el secuestro de su hijo solo fuera un medio para un fin. Un tipo astuto, sin duda. Quizás fue bueno que me deshiciera de él en ese preciso instante. ¿Lo mencionaste con Celestine? Una vez más, ella asintió. Lo hice, incluso traje a Klaus aquí con la esperanza de que pudiera usar su magia en él. Pero con todo lo que ha sucedido, le ha sido casi imposible intentarlo. Por ahora, ella es mi única esperanza para salvarlo, así que lo he mantenido en un edificio aparte, lejos de cualquier peligro y para evitar que esta gente lo encuentre. Es mejor que no se entere de lo que ocurre tras esos muros. No quiero causarle más dolor contándole del monstruo que ahora vaga por nuestras calles. Y ahora no sé si podré enfrentarlo después de no haber protegido a su padre. Archer tarareó pensativo. Tras unas cuantas preguntas más, supo que Klaus estaba físicamente paralizado, pero completamente consciente. El único movimiento que le quedaba era un leve parpadeo de sus ojos. ¿Se lo dirás ahora? Rotundamente no, respondió sin dudar. Necesita descansar, tener la mente despejada para que su recuperación continúe sin preocupaciones. Él no tenía ninguna opinión sobre su decisión, este asunto realmente no le concernía y entrometerse solo atraería más problemas en el futuro, sabía que así sería de una forma u otra. ¿Puedo pedirte un favor, Archer? Claudia. Una voz familiar la sacó de sus pensamientos mientras se desplomaba en el banco. Todo rastro de agotamiento se desvaneció al ponerse de pie de un salto, con los brazos abiertos para atrapar a la chica que corría hacia ella. Tranquila, advirtió con suavidad. No queremos que te lastimes. Ella suprimió rápidamente el cansancio y la vulnerabilidad que se habían reflejado en su rostro momentos antes, reemplazándolos con una máscara impecable de confianza y cariño. Él arqueó una ceja al ver la devoción de esta mujer por Radomira, lo cual auguraba un buen futuro, ya que sería la persona perfecta para criar a la niña cuando ella no estuviera. Sin embargo, todavía tenía algunos otros candidatos en mente, a quienes se sentía más seguro de confiar el cuidado de Radomira. ¿Qué me ibas a preguntar, Claudia? La instó, atrayendo su atención hacia él. Ella dudó al principio, mirando a la niña en sus brazos y luego a él un par de veces antes de suspirar. Romper algo no cuadraba. Extraño, incluso inquietante, como mínimo.
Aunque atado a una existencia tortuosa, Klaus no podía evitar la sensación de que algo inusual se agitaba en el castillo. Pero no podía identificarlo con exactitud debido a su condición. Su cuerpo inmóvil yacía sin vida en la cama, con la mirada fija en el techo, durante lo que parecieron horas. Esta se había convertido en su miserable vida. Atrapado en su propia mente, atormentado por los pensamientos del monstruo que le había hecho esto. Imaginó, una y otra vez, la intimidad entre Claudia y su torturador, cómo ella podría buscar consuelo en los brazos de otro. El mero pensamiento lo llenó de una mezcla volátil de tristeza, rabia y desesperación. Quería que ella descubriera la verdad, que dejara de confiar en esa vil criatura a la que una vez llamó padre. Pero solo podía gritar para sus adentros, viendo cómo la relación entre ese hombre y Claudia se profundizaba hasta el punto de que ella ya no lo visitaba con tanta frecuencia. El dolor lo carcomía aún más mientras las criadas, ajenas o indiferentes a su presencia, cotillaban sin parar. Escuchaba, impotente, mientras hablaban en voz baja, pero audible, sobre cómo Claudia y Grave pasaban horas juntos en el estudio. Ella lo traicionó, ¿no es así? Continuó sufriendo, atrapado en un ciclo perpetuo de agonía, sometido a los supuestos tratamientos de un médico cuyos servicios parecían hacer más mal que bien. Sus gritos silenciosos no encontraban alivio, y las lágrimas que corrían por su rostro se secaron a medida que los segundos, minutos y horas se fundían, con la única indicación del tiempo siendo la luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas cerradas. Interrogación de cierre. Su sombría ensoñación fue interrumpida por el crujido de la puerta, seguido del inconfundible sonido de pasos acercándose. El corazón del hombre se congeló de terror, esperando que uno de los cómplices de Grave entrara y acabara con su vida para siempre, o tal vez el propio bastardo quisiera visitarlo con más historias entre él y Claudia. Y, sin embargo, una parte de él lo anhelaba. La perspectiva de la dulce liberación de la muerte parecía una alternativa bienvenida a este tormento interminable. A veces tenía pesadillas en las que se despertaba de su sueño y se encontraba mirando los ojos llenos de lujuria de Claudia, jadeando y gritando el nombre de su padre mientras se hundían en un reino de puro placer, encima de él. Mientras yacía allí paralizado, sin otra opción que mirar. No hice nada para merecer esto. Porque yo lo odio. Solo quiero irme. Escapar de este lugar horrible, no me merecía esto. Estos oscuros pensamientos nublaron su mente a medida que los pasos se acercaban. Su respiración se volvió entrecortada, preparándose para lo peor. Quizás el doctor, acompañado por Grave, estaba allí para infligir más tormento o para alardear de la supuesta traición de Claudia. Pero entonces, sus ojos se abrieron en shock cuando la persona que entró fue la propia Claudia, cargando a un niño que parecía estar en su última edad preadolescente, acunado con una ternura en la mirada de Claudia que no había visto en lo que parecía una eternidad. No. Esto no puede ser, sintió que se le partía el corazón al ver que un hombre la seguía. No Grave, sino un desconocido, más joven, con porte de guerrero y rasgos exóticos desconocidos en el reino. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué? ¿Ya encontraste a alguien que me reemplazara? Aunque no había pruebas de sus acciones, aún así se adelantó en sus conclusiones. No podía quitarse la sensación de que todo esto formaba parte del plan de Grave para atormentarlo aún más. La rabia y la frustración bullían en su interior, pero se sentía impotente para evitarlo. Solo podía gritar por dentro e imaginarse arremetiendo contra ella por lo que consideraba una traición. Hola, cariño, siento no haberte visitado últimamente. He estado muy ocupado últimamente. Había algo en su tono, una emoción que reconoció tras años de matrimonio con esta mujer. Aunque débil, había una presencia de vacilación e incertidumbre. Me alegra mucho ver que estás mostrando signos de recuperación. Pronto, Celestine te curará y podremos estar juntos de nuevo. Odiaba esa sensación, una emoción aún más acentuada por la presencia de aquel desconocido de pie en un rincón de la habitación, observándolo con esos ojos grises. Unos ojos que, según él, transmitían una burla petulante, ocultaban una sonrisa burlona, ya que seguramente trabajaba con Grave. Que estuviera cerca de Claudia, ¿qué le hicieron sin que él lo supiera?
¿Por qué sostienes así a esa niña, Claudia? No puede ser tuya, no puede serlo. Sus ojos se crisparon, su cuerpo se estremeció mientras su corazón se desbordaba de furia, la que se había gestado por la interminable tortura que le infligían a diario. Esta sensación se intensificó exponencialmente al percibir el aroma de Claudia, quien le rozó suavemente la frente. Era el mismo que olía de los viales que había visto a su padre mostrarle al médico, y que desató un profundo terror en su corazón. Sin percatarse de su agitación interior, Claudia lo atendió, tomándole la temperatura y peinándole cuidadosamente el pelo grasiento. Estas criadas, ni siquiera pueden cuidarte bien en cuanto me doy la vuelta. Me encargaré de ellas cuando terminemos aquí. Me gustaría presentarte a Radomira. Ella es alguien que conocí hace poco por pura suerte. No es de por aquí y venía de un lugar muy lejano. Por desgracia, se separó de sus padres y encontró refugio aquí con nosotros. Espero que se quede con nosotros. Llegarás a quererla como a tu propia hija, te lo garantizo. Aunque a veces puede ser un poco traviesa. Su voz desprendía una calidez maternal que Klaus no había escuchado en lo que parecía una vida entera. Oye. Mi único padre es Archer. Podría ser el tío espeluznante. Radomira, cuyos rasgos de Tiefling estaban ocultos gracias a la magia de Olga, se acercó para ver mejor a Klaus. Su curiosidad se convirtió en lástima y tristeza. No lo llames espeluznante, Klaus es una persona muy inteligente. Podría ser un excelente profesor. Radomira volvió a mirar al hombre que estaba detrás de ella, sin decir gran cosa, y luego a Klaus un par de veces antes de poner los ojos en blanco. Me gustaría verlo hacer una pizza, apuesto a que ni siquiera sabe lo que es. ¿Qué es una pizza? Nos estamos desviando del tema, añadió rápidamente Archer, volviendo visiblemente al tema principal. Ah, sí, lo siento, se disculpó Radomira, ganándose una palmadita de Claudia en la cabeza. Entonces, ¿puede moverse? Todavía no, negó con la cabeza la mujer que estaba detrás de ella. Me han dicho que muestra signos de recuperación y que con el tiempo podrá mover las extremidades, pero nadie sabe cuánto tardará. Mentiras, mentiras. Se habría rehabilitado completamente desde el principio si el médico no hubiera empeorado su situación. ¿Puedes sanarlo por el bien de mamá, Archer? Preguntó Radomira, provocando dos reacciones radicalmente diferentes en Claudia y Klaus. Este último estaba incrédulo y furioso ante sus palabras, sobre todo cuando la mujer en cuestión, por un breve instante, mostró una sonrisa antes de ocultarla. Regañaba suavemente a la chica, pero sin el menor atisbo de ira genuina. ¿Por qué, Claudia? ¿Cuánto tiempo llevo atrapada aquí? No soy un hacedor de milagros ni un médico, claro está. Que pueda tratar tu caso raro y algunas heridas no significa que sea capaz de curar la parálisis total de alguien que acabo de conocer. No escucho ningún no. ¿Qué crees que es mi hechicería en primer lugar? Capaz de hacer de todo. Incluso Olga dijo que puedes crear cosas de la nada, y que eso no tiene ningún sentido. Incluso la leyenda de los dos gigantes tiene más sentido que tu habilidad. Entonces te está mintiendo. Además, deja de discutir sobre mi hechicería con Olga. Me hiciste un vestido, el hombre suspiró audiblemente. Porque ya no te sirve el viejo. Era solo temporal hasta que Brin te compró ropa nueva. Ayer hiciste una cocina y una gran cuchara de madera plana. Era solo una sartén y algunos utensilios básicos, ejem. Los dos individuos que discutían terminaron su intercambio de palabras, mirando a Claudia, quien los fulminó con la mirada. Silencio, los dos. Le van a dar un dolor de cabeza a Klaus. Lo siento. Lo siento. Cuando la habitación volvió a su silencio absoluto, Claudia volvió a centrarse en Klaus. Con un pequeño gesto hacia el otro invitado, lo presentó. Este hombre es Archer, él es, bueno, es un poco complicado explicar su relación ahora mismo. Pero Celestine-sama confía en él y es él quien cuida de Radomira. Estaba claro que había algo más en esa historia, pero ella mantuvo los labios cerrados. Y eso enfureció a Klaus, sabiendo muy bien que no era propio de ella guardarle secretos. ¿De verdad no puedes ayudarlo? Finalmente, le hizo la misma pregunta a Archer. Su voz, casi suplicante, pilló visiblemente desprevenido al hombre de pelo blanco.
Dejando de lado que Radomira me preguntó lo mismo, con lo que pasó hace poco y considerando lo que hablamos antes de venir, ¿está dispuesta a confiar en mí para curar a su marido? Preguntó, mientras recorría la habitación y observaba algunos de los equipos y paquetes de hierbas trituradas que el médico había dejado para que Klaus consumiera a diario. En cualquier caso, mi respuesta es la misma. Su condición no se debe a una maldición ni a un hechizo. De haberlo sido, quizás podría haber intentado algo. Pero por lo que ha mencionado, lo más probable es que sus atacantes le dañaran la médula espinal. Incluso si no fuera eso, no puedo tratar el daño nervioso, dijo que ha mostrado signos de recuperación, ¿verdad? Claudia asintió, lo que llevó a Archer a acercarse al hombre y observarlo mucho más de cerca. No soy un experto, pero por lo que sé, puede tratarse de un shock medular. Normalmente, la recuperación lleva unas semanas, así que la mejor medicina es simplemente el tiempo. Klaus no entendía las palabras del hombre, pero no importaba. No confiaba en él en absoluto, sabiendo que solo era otro de los secuaces de Grave enviados para torturarlo. O tal vez un individuo adinerado al que Grave le había vendido a Claudia tras cansarse de ella. Mientras tanto, los delirios de Klaus continuaron creciendo mientras Archer permaneció allí, observándolo por un rato más. Creo que conozco a alguien más que probablemente pueda tratarlo. Pero antes de eso, Claudia, ¿conoces a un hombre llamado Beardsley? Esa pregunta desconcertó a Claudia. Beardsley es el consejero de Alicia y de Prim, todos lo conocen, ha servido a la familia Arcturus desde niño. ¿Y qué hay de él? Tiene que ver con, miró a Klaus un segundo, recordando lo que ella le había pedido que no dijera delante de él. Tiene que ver con la razón por la que Alicia se comportó de forma extraña hace un tiempo. Seguro que sabes a qué me refiero. Necesito saber dónde encontrarlo. Puedes acompañarme si quieres. Aún no planeaba matarlo. Quería extraer la mayor cantidad de información posible antes de dejar que los demás se encargaran de él. En ese momento, se dio cuenta de que casi había reunido la última pieza del rompecabezas necesaria para localizar a Draco. No había necesidad de ser cauteloso al dejar con vida a Beardsley. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro antes de que su expresión se agudizara. Ahora que lo mencionas, hace tiempo que no lo veo por aquí. Normalmente es él quien me saluda primero, antes que Alicia. No sé dónde está ahora mismo, pero conozco a alguien que sin duda lo sabe. Romperja, he vuelto a fallar. Maldita sea. El arrebato de frustración de cierta princesa caballero rubia resonó por el estudio principal. Fragmentos de vidrio y astillas de madera cubrían el suelo mientras Alicia pisaba furiosamente. Estaba justo ahí. Estaba literalmente frente a él y no pude decir ni una palabra. Arg. Estos últimos días habían supuesto un cambio drástico en su vida, antes ordenada. Atrás quedó la recatada y correcta princesa caballero que defendía la ley en el reino. En su lugar, se alzaba una joven descontenta, temerosa y avergonzada que se negaba a salir de su habitación a pesar de la insistencia de Prim en ayudarla. Maldita seas, maldita bastarda. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? En un ataque de frustración, agarró su estoque y lo arrojó contra un pilar de madera. La delgada hoja se hundió profundamente en el centro de una figura toscamente dibujada. Este boceto tosco representaba a un hombre con rasgos familiares, cabello blanco y armadura roja y negra. Aunque el dibujo era tosco, como si lo hubiera hecho un niño, cumplió su propósito. Un lienzo para su ira no verbalizada y las palabras que deseaba poder decirle sin tener que enfrentarse al hombre en persona. Sus ojos inyectados en sangre miraron fijamente el dibujo como si cargara con el peso de todas sus quejas. Respirando hondo, se acercó y susurró entre dientes. Siento mucho, lo que pasó la última vez, me perdonarás. Rag. Pero no pudo terminar la frase. En cambio, golpeó la figura con su puño acorazado, provocando un eco que hizo temblar los cimientos de su habitación. Solo dilo, solo dilo, solo dilo y sigue adelante, Alicia. Aunque no sea más que un pervertido inútil, sigues siendo una honorable princesa caballero.
Esta había sido una escena recurrente durante bastante tiempo, desde que recuperó la conciencia de su vergonzoso intento de básicamente agredir a Archer a plena luz del día, una historia que inicialmente se negó a creer, pero Kaguya y sus propios caballeros le dijeron lo contrario, quienes presenciaron la escena en estado de shock. Esto solo se agravó con los recuerdos de ese día, que se habían negado obstinadamente a desvanecerse como ella esperaba. En cambio, volvían para atormentarla cada vez que cerraba los ojos, repitiéndose como un bucle cruel. Ja, te odio, deberías disculparte conmigo, pero eso era solo el principio. Cada vez que se dormía, solo podía soñar con destrozarlo hasta saciar su cuerpo y mente, entregándose a un ciclo de puro placer carnal hasta que lo destrozó y lo vació todo. Una y otra vez, las sensaciones se intensificaban, borrando cualquier pensamiento coherente de su mente, dejando solo impulsos primarios. Esto continuó hasta que logró despertar aterrorizada, cubierta de sudor y con la zona lumbar empapada profusamente. Esta no soy yo, no puedo estar pensando en un hombre así. Este tormento se repitió tantas veces que empezó a temer salir de su habitación y cruzarse con él. El miedo a perder el control de nuevo la acechaba como una nube oscura, un recordatorio constante de cómo se había comportado como una degenerada repugnante. Yo no quería hacer eso, no sé qué me pasó, así que, por favor, perdóname, lo intentó de nuevo, apenas capaz de susurrar esas palabras a la figura dibujada en la pared que había sido prácticamente destruida por sus ataques. A pesar de su odio, ella todavía era una princesa caballero que había crecido con honor y orgullo, y no importaba cuánto quisiera ignorarlo, esa parte de ella se negaba a reconocer su propio error y lo que había hecho ese día. Pero la verdad es que solo quería hacerlo por Prim. Para recuperar la confianza de su querida hermana y que dejara de actuar con tanta frialdad estos últimos días. Entonces recordó lo que Maya le había hecho, fue un momento en el que reunió el coraje suficiente para enfrentarlo, mucho antes de que su condición empeorara hasta tal punto. Ella se apoderó de sus labios con tanta facilidad, menuda zorra. Aún así, estoy segura de que cualquier hombre se enamoraría al instante de algo tan grosero. Ese sí, preferiría que lo hiciera yo en lugar de una campesina de baja cuna, no. Ni siquiera necesitaré disculparme para que me entienda. Un gemido escapó de sus labios mientras se acariciaba el pecho con una mano, y la otra se deslizaba bajo la falda, con la esperanza de aliviar esa molesta picazón. Quizás el perdón del hombre la liberaría de esas pesadillas que tenía a diario. ¿Te gustaría, verdad? Ser poseída por una doncella pura como yo, ¿verdad? Es lo único que desean los hombres. ¿Me deseas, Archer? Gritó entre gemidos, su imaginación desbocada hasta el punto de no distinguir entre sus sueños y la realidad. Sus movimientos se volvieron más frenéticos mientras jadeaba, su cuerpo sudoroso se calentaba cada segundo. ¿Quieres esto? ¿Te gustará igual que a esos campesinos del barrio bajo que siempre nos miran a Prim y a mí con pura lujuria? Los gemidos de Alicia se hicieron más fuertes a medida que sus manos recorrían su cuerpo con creciente urgencia. En su mente, atormentada por la lujuria, el tosco dibujo de Archer en la pared pareció cobrar vida. Sus penetrantes ojos grises la perforaban hasta el alma. ¿Me deseas, verdad, Archer? Jadeó, bajándose la blusa para exponer sus pechos agitados. Pellizcó y rodó sus pezones endurecidos entre los dedos, enviando descargas de placer a través de su centro. Apuesto a que sueñas con hacer lo que quieras conmigo cada noche, forzándome, penetrando mi flor perfecta e inmaculada con poco cuidado. Su otra mano desapareció bajo la falda, acariciando sus pliegues empapados a través de la fina tela de sus bragas. Estaba completamente empapada, su excitación le goteaba por los muslos. Las caderas de Alicia se sacudían contra su mano mientras frotaba su sensible punto en círculos cerrados. Sí, ahí está Archer. Gritó con desenfreno, perdida en su fantasía. En su mente, eran los dedos fuertes y callosos de Archer los que la complacían, jugueteando con sus partes más íntimas. Lo imaginó cerniéndose sobre ella, su cuerpo duro y poderoso contra sus suaves curvas. Su cuerpo se puso rígido cuando alcanzó el clímax, sus ojos giraron hacia atrás ante la ola de placer antes de caer al suelo con sus ojos ahora mirando hacia el techo.
¿Qué ha sido de mí? Quería llorar, pero no tenía lágrimas que derramar, pues no sentía el arrepentimiento que esperaba por sus acciones. Lo peor de todo, no se sintió satisfecha ni por un instante y sintió que su fuego interior se intensificaba en cuestión de segundos. Al recordar su expresión ceñuda por la reunión de hoy, apenas logré mantener la compostura. Si hubiera sido un minuto más, ella no se atrevió a imaginar ese escenario particular. ¿Dónde estás, Beardsley? Necesito tu ayuda, susurró, deseando que la única persona en la que podía confiar estuviera a su lado y la ayudara a encontrar una solución. Sin embargo, por alguna razón, llevaba semanas ausente y no lo encontraba por ningún lado. Al menos contigo cerca, no tengo miedo de perder el control. Lo que más la asustaba era no poder confiar en las palabras que acababa de pronunciar. Pero aparte de él, no había ningún otro hombre en su círculo al que no detestara o que no estuviera tras su cuerpo o el de Prim. Ya no podía pensar con claridad sin que sus pensamientos volvieran a ese hombre. Crujir, exclamación de cierre. Sus orejas se crisparon al oír el crujido de la manija de una puerta en el pasillo, justo afuera de su estudio. Abrió los ojos de par en par ante la posibilidad de que Prim hubiera oído su voz y las cosas terribles que acababa de decir en ese momento de placer. Espera, Prim. No es lo que crees. Se levantó apresuradamente del suelo, sin molestarse en ponerse la armadura y sin siquiera darse cuenta del líquido que le corría por los muslos. Abrió su puerta apresuradamente, solo para quedarse paralizada ante lo que, o mejor dicho, quien estaba al otro lado. Estaba de espaldas a Archer. El hombre intentaba abrir con cuidado la manija de la puerta que daba a la sala. Probablemente era su imaginación, pero estaba segura de que sus orejas se veían más oscuras que antes, a pesar de que su expresión parecía tranquila mientras la miraba lentamente. Ya me iba, no oí nada, maldita sea. Tartamudeó por primera vez desde que lo conoció, y eso solo le dijo todo lo que necesitaba saber. Su rostro se puso pálido y fantasmal, y el mundo entero a su alrededor se convirtió en cenizas. Bien, dijo, con aire apresurado. Prim me dejó entrar, pero hablamos luego. Cerró la puerta de la sala y Alicia oyó sus pasos apresurándose hacia la salida. Pero ella no podía permitir que eso sucediera. Ella atravesó la puerta de madera, que se rompió en astillas, con sus ojos fijos en la figura de cabello blanco, quien la miró con los ojos muy abiertos ante sus acciones abruptas. ¿Fue pánico? Ella no lo sabía, pero él no podía irse sin explicarle que lo que había oído era solo su imaginación. Vuelve aquí, arquero. Es un malentendido. Te lo puedo explicar. Sin que ninguno de los dos lo supiera, notó la leve vibración que recorría los objetos de la habitación de Alicia. Se formaron minúsculas grietas en el suelo antes de que el temblor se calmara. Este extraño suceso se extendió por todo Feo y algunos habitantes notaron un gran enjambre de ratas saliendo de las alcantarillas. Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Stele Jet Faker, pronto con 3 capítulos, Oun con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Hay 4 capítulos más de Broly en /Nimteuiter. Además, publico ilustraciones por encargo para cada historia. Ya he publicado algunas sobre la promesa del arquero, Broly y Snafu.